Así que muy buenos días y bienvenidos a nuestra meditación mensual, este día domingo 2 de agosto. Bien, pues me gustaría comenzar por presentarnos mutuamente los que estamos aquí. Veo que, bueno, ya tendrán cada uno una oportunidad de compartir con los demás. Así que adelante. Efraín, ¿por qué no te presentas tú al grupo? Yo lo conozco muy bien, pero me gustaría que Efraín se presentara. Déjenme cortar un poquito la música para que no interrumpa. Okay. Adelante, Efraín. ¿Quieres presentarte al grupo, decirles quién eres, dónde está tu grupo en el mundo, etcétera, etcétera? Hola, buenos días o buenas tardes a todos. Soy Efraín, soy practicante. Estoy en Tula, Hidalgo, aquí en México. Tula es la ciudad de la cuna tolteca. Les mando saludos. Uh-huh. Y Efraín es uno de mis practicantes, estudió conmigo personalmente en México y también una revisión por internet. Estuvo presente en la conferencia que acabamos de terminar y presentó 2 talleres, un taller en 2 partes muy bueno. Efraín tiene un grupo que es el grupo que está creciendo más rápidamente, de que yo me doy cuenta, en el continente, así que felicitaciones, Efraín, por el buen trabajo. Él también es profesor de la Universidad de Tula y muchos de sus alumnos son maestros, así que es una de las razones por las que tratamos de hacer las conferencias internacionales en julio, para que los maestros también puedan asistir y sus alumnos. Gracias, Efraín. Bien. Toño, adelante, Antonio. Hola Rebeca, de nuevo. Hola Efraín, hola Eduardo. Yo soy estudiante de practicante de la ciencia de la mente con Ana en Argentina. Estoy en el último año ya, estoy muy contento. Hace un ratito entrado en la sintonización con vosotros y al decir que había una meditación íbamos a entrar, ¿no? Así que soy muy nuevo y muy receptivo para escuchar y aprender cosas. Gracias, Toño. Y Edgardo, también de Argentina. Fíjense qué curioso, es la primera vez que estoy con pura energía masculina. Siempre abundan las mujeres en estas reuniones y ahora nada más con los señores. Qué bien, qué bien. Bueno, adelante, Edgardo. Bueno, yo soy Edgardo, soy de Argentina, de Mendoza, también soy estudiante con Ana. Hace varios años que me han apasionado estos temas, soy un seguidor de Thomas Troward. Bueno, es un gusto compartir en este momento con todos ustedes y por supuesto muy agradecido con Rebeca por hacerme participar. Sí, debo decirles que Edgardo es el otro traductor de Troward. Él tradujo las conferencias de Edimburgo y él The Creative Process in the Individual, el proceso creativo en el individuo. Algunos lo traducen como en lo individual. A mí me parece que en el individuo suena mejor, pero es lo mismo, ¿verdad? La interpretación no para todos. De verdad, cada quien tiene su forma de hablar. Así que Edgardo es un estudiante en serio de lo que es la ciencia mental y ahora la ciencia religiosa. Gracias, Edgardo, Antonio, y pues vamos a meditar, ¿verdad? Estoy aquí con facilitadores y alumnos avanzados, así que pues les invito a simplemente unirnos en esta meditación que quedará grabada para que los demás que quieran hacerlo o unirse con nosotros, aunque no sea simultáneamente, lo hagan. Y acabamos de recibir a otro invitado más. Voy a invitarles a que voy a silenciarlos a todos para evitar ecos. Y vamos a comenzar.
Y comenzamos inhalando profundamente y exhalando tranquilamente. Inhalamos y esta vez sentimos que con el aire que inhalamos, inhalamos también nuestra conciencia de la presencia del divino. Toma un momento para sentir esa presencia en ti, en tu cuerpo, en tu espíritu. Inhalando y exhalando paz. Y nos imaginamos un lazo de luz saliendo de nuestro corazón y tocando el compañero de corazón a corazón a corazón. Y siente esta presencia en la que vives, te mueves, existes, sueñas y eres parte del sueño. Siéntete flotando en una paz que va más allá de lo que entiendes. En este momento, haz a un lado toda preocupación, todo pendiente, déjalo ahí, pendiente. Ponlo a un lado y cuando regreses a ese pendiente, regresarás con mayor claridad para su logro o solución. Y por ahora, simplemente déjate ser. Floto en la paz. Soy la paz misma. Acalla tu mente y simplemente sabe que eres uno con el uno único. Floto en la paz.
Soy la paz. Y escucho, simplemente escucho. Escucho el silencio. Escucho e integro los ruidos que me rodean, sabiendo que cada uno de ellos es la expresión de esa búsqueda del espíritu, de expresarse. Quieto y escuchando. Escucha. Eres la faz de Dios, te llevo en mi corazón. Tú eres parte de mí, eres la faz de Dios. You are the face of God. I hold you in my heart. You are a part of me. You are the face of God. Eres la paz de Dios. Te llevo en mi corazón. Tú eres parte de mí. Part of me. Eres la paz de Dios. You are the face of God. Face of God. I hold you in my heart. You are a part of me. Part of me. You are the face of God. Face of God. And as my voice is I am when me my soul. In my heart. Tú eres parte de mí. Part of
Y entramos al silencio por unos minutos. Reflexionamos en ese cántico que asegura que tú eres la faz de Dios. You are the face of God. Y que en nuestro corazón está esa unión de ser a ser, sin importar raza, color, idioma. Cada uno somos la faz de Dios, el reflejo del divino. Y ahora reflexiono y me pregunto, ¿cómo puedo proyectar esa faz del divino, esa faz de Dios a mi alrededor? Y como el Padre y yo somos uno, Él está en mí y yo en ustedes, decía el Maestro. Todos somos uno.
Y dentro de cada uno está esa semejanza con el divino. Y tengo la intención en este día de proyectar ese aspecto del divino que quiere expresarse más, de ser la faz de Dios en mi diario vivir. Trabajando quizá en aquellas pequeñas cosas que detienen mi crecimiento. Trabajando en hacer a un lado lo que ya pasó y no me apoya más. Haciendo a un lado cualquier creencia contraria a mi divinidad. Ejerciendo compasión hacia mí mismo en mis fallas y recordando que no hay falla, sino aprendizaje. En mi intención de ser la faz de Dios, confío en que soy guiado y dirigido en todo lo que pienso, en todo lo que digo, en todo lo que hago. Y respondo al llamado de servir a mis hermanos y hermanas humanos y seres sintientes. Sé que mi entendimiento y mi disposición abren el camino. Y que empiezo poco a poco, paso a paso, a compartir de aquello que me ha apoyado a mí, a dar y recibir generosamente del entendimiento, de la sustancia y de todo lo que el universo me hace llegar abundantemente. Por esto doy gracias y tomo unos minutos para dejar que lo que quiera salir de mí se inscriba y queda ahí. Para tomar nota de cualquier idea, pensamiento que ha llegado. Así que los siguientes 5 minutos son de escritura automática, lo que salga, sin revisarlo.
Yo soy la faz de Dios. Yo soy, puntos suspensivos. Completa lo que llegue a tu mente. Y ahora te invito a unirte en tratamiento espiritual mental conmigo. El propósito va a ser el avance en tu sendero espiritual y puedes agregar cualquier otro propósito. Daré un espacio para alcanzar una meta o solucionar algo en tu vida. Así que nos unimos en confianza y en conciencia, recordando que cuando dos o más se unen con un propósito e intención definida, ahí está el poder, ahí está la presencia. Y en estos momentos de paz, en el que he visto, reconocido y hecho mía la idea de que soy
la faz de Dios, de que también soy las manos y los oídos del Divino. Reconozco que esta presencia es la totalidad de la paz, del amor, del entendimiento, de la belleza, del bien. Sé que esta presencia esté en mí y en cada uno de los aquí presentes y de los que más tarde se unen en esta meditación. Sé que cada uno somos puntos de conciencia conscientes y creativos en la mente de Dios. Y que cada uno de nosotros está dispuesto y disponible a que esta presencia se exprese a través de nosotros cada vez mejor y mejor. Así que declaro el crecimiento espiritual profundo y adecuado de cada uno de los presentes. Sé que puertas no imaginadas se abren para profundizar su entendimiento y su expresión en el mundo. Declaro que cada uno encuentra el camino jubiloso que cada uno encuentra la luz que busca, porque el buscador y lo que se busca es uno y lo mismo. Dice que en cada uno de los corazones de los aquí presentes y de los que se unirán después, hay también anhelos por realizar y problemas por solucionar. Así que en este momento invito a cada uno en su corazón a aceptar la solución o a dar la bienvenida al éxito del proyecto. Y tomen unos momentos para sentirlo, para hacerlo suyo, para verlo, para aceptarlo. Porque verdaderamente es el placer del Padre, es decir, del poder infinito, de darnos el reino de los cielos, ese estado de conciencia, de unidad, en el que sabemos, entendemos y reconocemos que todo está bien, a pesar de las apariencias. Y que al reconocerlo así, en bien se convierte, se transforma, se proyecta. Toma tu imaginación. Sí, la chiquita, la sala. Así que vive este ideal ya realizado y siente como un agradecimiento llena tu corazón.
Un agradecimiento de haber entendido cuál es tu parte en ese proceso creativo divino de co-crear tu vida. Agradecimiento de saber que nuestra palabra conjunta ha puesto en movimiento la ley y todo aquello que se requiere se está acomodando y se proyecta en el mundo de los efectos. Y con esa sensación de satisfacción, de saber que el regalo ya está dado. Y viéndonos caminando adelante, hacia arriba, en nuestro sendero, liberamos con confianza la palabra. La libero sabiendo que ya está dado. Y que el regalo ha sido ya aceptado por todos los corazones, las mentes que lo escuchan. Y simplemente lo dejo ser y así es. Y ahora regresamos a compartir de nuestra experiencia y esta parte de la grabación quedará terminada para reservar nuestra privacidad.